no matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Mientras la economía de los Estados Unidos sufrió una agresiva reconversión para afrontar el esfuerzo bélico y Europa se encargaba de destruir su propia base industrial, la economía mexicana, ya totalmente integrada a la de su vecino del norte, era arrastrada por la poderosa locomotora norteamericana. Durante media década, la industria de los Estados Unidos se enfocó en producir material para asesinar, y las exportaciones mexicanas de materias primas crecieron a un ritmo acelerado para alimentar las industrias del norte. México exportaba a los Estados Unidos alimentos frescos, carne empacada y enlatada, fibras naturales, madera y sobre todo productos mineros. Sumándose rápidamente a eso el petróleo e incluso la exportación de brazos para realizar los trabajos que la salida de soldados hacia el frente europeo habían dejado vacantes. Pero no solo las exportaciones crecieron para México, sino la importación de productos necesarios de regreso. La reducción de aranceles tras un acuerdo comercial permitió adquirir a menor costo trigo, cebada, maquinaria industrial y refacciones, equipos eléctricos, radios e incluso automotores. Con esa facilidad y la entrada de un mayor efectivo por la exportación, el sueño de la industrialización, el mismo que se tuvo desde que la nación mexicana existiera, parecía que finalmente se iba a hacer realidad. El cardenismo había enfriado muchísimo las relaciones con Inglaterra y Estados Unidos por todo ese asunto del petróleo y la expropiación. Pero cuando estalló la guerra, la mayor parte de esto quedó rápidamente atrás. A Estados Unidos le convenía tener un aliado como México, pues era un país rico en recursos naturales que podía darle una línea de abastecimiento relativamente segura por tierra para sus industrias bélicas. Pero también le convino a México, pues no solo encontró un mercado de exportación para sus productos, sino también un socio comercial que le proviera de créditos y también de maquinaria y equipos para empezar a levantar su industria nacional propia. Aunque Cárdenas contó con un enorme apoyo popular, las crecientes necesidades del país no podían ser cubiertas solo con eso. Gracias a la política de masas del cardenismo, la cual aglutinó el apoyo de los principales sectores de la sociedad, obreros, campesinos y militares, se había logrado un considerable reparto agrario, un amplio programa de alfabetización y de escolarización nacional, la expropiación petrolera, y se enfrentaba con cierto éxito el vendaval de intentar levantar una industria nueva. Pero el país estaba lejos de ser una nación moderna. No se piense que todas las dificultades con las industrias petroleras terminaron con la expropiación, ni que éstas aceptaron tan de buena gana entregar sus instalaciones. Muchas de ellas se encontraron en estados ruinosos o incluso saboteados. Además, las propias industrias se llevaron a sus técnicos, se llevaron a sus ingenieros y, si esto no fuera poco, boicotearon tanto al petróleo mexicano como la compra de equipos e insumos en el extranjero. Parte de estos problemas fueron saneados con el nacimiento de lo que sería el Instituto Politécnico Nacional, una institución superior dedicada exclusivamente a la creación de ingenieros para la naciente industria. Pero, sin un proveedor estable de equipo, herramientas, máquinas y sin una industria nacional que proviera de refacciones y demás insumos, poco se podía hacer realmente. Además, el esfuerzo por expropiar el petróleo había tenido un alto costo para el propio cardenismo. La oposición interna abierta o velada, el golpeteo político y la ira poco simulada de los intereses que se habían visto afectados formaron un amplio frente que fue mermando el capital político del presidente. No solo en el tema del petróleo estaban divididas las opiniones entre aquellos que apoyaban a Cárdenas y aquellos que habían sido socios o beneficiarios del viejo sistema con las petroleras y que ahora eran sus enemigos. En otros muchos temas la sociedad mexicana estaba igualmente dividida, ya fuera por el reparto agrario y los intereses que este había tocado, por ejemplo los grandes propietarios que habían perdido de manera relativa, pues se les pagó sus tierras, o en un tema tan delicado como fue la introducción de una educación socialista que buscaba dar una cultura laica
que incluso incluía algo tan escandaloso para la época como sería una educación sexual. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Y por el otro lado estaban todos los sentimientos religiosos de la sociedad de aquel entonces y por supuesto la actuación del clero, que era el que había monopolizado durante muchísimo tiempo, siglos en realidad, la educación del país. Todos estos fueron campos de batalla vivos para el régimen que se desgastaba año con año. Aún así, Cárdenas se mantuvo firme en sus políticas socialistas e incluso prestó un valioso apoyo internacional a otros países con ideología similar. Antes de cerrar con el tema del cardenismo, tenemos que hablar de unas de las páginas más brillantes, pero también uno de los conflictos más tristes que vivió la diplomacia mexicana. Esto es la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española fue un conflicto que tuvo lugar en España desde 1936 a 1939, y los involucrados en ella fueron el bando republicano, liderado por el presidente Manuel Azaña y su gobierno, y apoyados por sindicatos, comunistas, anarquistas y muchos obreros y campesinos, y el bando sublevado, que eran los nacionalistas, comandado por Francisco Franco, al que seguían varios de los generales más influyentes del ejército, y apoyado por las burguesías, los terratenientes y por lo general las clases más altas de la sociedad española. Este último, además, contaba con el apoyo de otros países con gobiernos fascistas como la Alemania nazi o la Italia de Mussolini, quienes enviaban a los nacionalistas material bélico para decantar la guerra a su favor. Las cifras de muertos que dejó la guerra no están del todo claras hoy en día, pero se estima que fueron entre 400.000 y 600.000, aunque algunos historiadores se atreven a aumentar ese número hasta el 1.000.000 de fallecidos. En los años inmediatamente posteriores se calcula que la represión franquista ejecutó a no menos de 40.000 personas para eliminar el germen republicano. El método que más utilizaban eran los conocidos paseos, donde te obligaban a caminar o a subirte a un furgón para llevarte a un lugar alejado y allí fusilarte. A mi bisabuelo, Jesús Leal, quien era un conocido republicano del pueblo donde vivía, lo invitaron de no muy buenas maneras a 2 de estos paseos, uno de ellos para llevarlo al paredón y allí ajusticiarlo junto a otros republicanos, y el segundo llevándolo a un monte para hacerlo desaparecer. Al tratarse de un pueblo pequeño, todo el mundo se conocía, y gracias a la intervención de compañeros pudo librarse de ambas ejecuciones. Esto lo llevó a mantener un perfil bajo posteriormente en cuanto a política, para poder mantener a su familia, que por aquel entonces ya constaba de esposa y 9 hijos, y por suerte tenían algunas pequeñas tierras que podían labrar y así poder alimentarse a duras penas, junto al producto estrella de la época, que era el pan duro. Uno de sus hermanos, Armando Leal, emigró años después con su esposa y sus 2 hijos pequeños a la reciente Cuba de Fidel Castro, creyendo que la cosa iría mejor al ser un gobierno comunista, pero nada más alejado de la realidad. Con sus últimas fuerzas políticas y aprovechando la necesidad de Alemania de petróleo, la diplomacia cardenista negoció la llegada de miles de republicanos españoles, intelectuales y niños que fueron expulsados por el golpe militar fascista de 1936 y que fueron recibidos por México como una segunda patria. Un gesto de generosidad que no dejó de dar amplios frutos en forma de una intelectualidad renovada para los centros universitarios que estaban por dar un salto a una modalidad masiva. En España la dictadura duró casi 35 años más, en los cuales el país sufrió un aislamiento internacional que se fue debilitando con el paso de los años, ya que el caudillo quería que se reconociese a España a nivel internacional. El destino de España es una muestra clara de lo que iba a ocurrir en Europa con el fascismo, pues apenas un año después de terminar la Guerra Civil, comienza la Gran Guerra Europea. El 1 de diciembre de 1940 toma posesión Manuel Ávila Camacho, el último general de la revolución en ocupar el cargo y también un público amigo de los empresarios. Muchos intelectuales de izquierda esperaban que Cárdenas nombrara sucesor a Francisco Múgica, el mentor espiritual del propio Cárdenas en las ideas del socialismo. Pero la creciente oposición de la derecha y del círculo empresarial, que temían la radicalidad de Múgica, lo hicieron decidirse por un candidato de centro, aunque más cargado a la derecha, como fue Ávila Camacho. El nuevo presidente y su gobierno de unidad nacional ante la guerra con el Eje lubricaron las tensas relaciones con Estados Unidos y con la derecha mexicana. Se continuó con el reparto agrario, pero cada vez con menor fuerza y dando tierras de menor calidad. Se respetó la gran propiedad y se comenzó una alianza con los empresarios.
El gobierno desde ese momento se convirtió en mecenas de la burguesía nacional, se les apoyó con préstamos preferentes, venta de tierras federales para colocar sus fábricas, tratados comerciales de protección para su producción y manteniendo bajo control los salarios a través de los sindicatos. Nada de eso se hubiera podido lograr sin el creciente gasto gubernamental en forma de financiamiento que se otorgó a empresarios y campesinos por medio de instituciones como Nacional Financiera o el Banco Nacional de Crédito Ejidal. Esta política creó una carga para el erario que fue soportada solo en parte por la balanza a favor de la exportación, y el resto se tuvo que pagar recurriendo a créditos con el extranjero. Desde 1941, Estados Unidos compró la totalidad de la producción mexicana exportable de cobre, plomo, zinc y grafito, además de una larga serie de productos. También fue el principal prestamista para la construcción de vías de comunicación y para estabilizar la moneda. Por primera vez en décadas, el panorama económico mexicano parecía esperanzador y estable. Para esta época, la economía mexicana definitivamente se convirtió en un apéndice de la economía norteamericana. En 1940, el 90% de las exportaciones mexicanas ya iban para Estados Unidos, y del mismo lugar venían los créditos necesarios para el país. El vínculo ancestral con Europa, especialmente con Inglaterra y España, fue quedando lentamente en el olvido diplomático y también en el olvido de la memoria colectiva. Al día de hoy, Estados Unidos nos parece un país cercano, fácil, accesible hasta cierto punto, mientras que Europa parece lejanísima, más en el imaginario que en la realidad. Pero esta integración de las economías de América del Norte no había sino acabado de empezar. La escasez de manufacturas importadas debido a la guerra abrió una oportunidad a la débil industria nacional para monopolizar el mercado interno, lo que después se conocerá como el modelo de sustitución de importaciones. Respaldados por la alianza con el gobierno, los empresarios se lanzaron a la aventura de la industrialización y las fábricas comenzaron a brotar como hongos en la orilla norte de la Ciudad de México y en muchas otras ciudades. En 1944 se crea el Corredor Industrial de Vallejo, por su posición estratégica cercano a las ciudades entonces, pero conectado a los ramales ferroviarios, fue uno de los primeros en proyectarse. Para mover las máquinas de la industria, comenzó una migración masiva hacia las ciudades desde el campo. En unos pocos años México pasó de ser un país rural a uno urbano. Si para 1940 el 80% de la población vivía en regiones rurales, para 1960 era solo del 64% y para 1980 del 46%. Para dar servicio y apoyo a esa masa obrera, se crearon instituciones que darían seguridad social. La más importante, el Instituto Mexicano del Seguro Social. No es ninguna casualidad que uno de los mayores hospitales de todo el país esté justamente en la entrada a ese corredor industrial. Un símbolo de piedra, concreto y acero de la protección que el régimen estaba dando o pretendía dar, sobre todo a los obreros. La baja en la producción del campo producto de la migración intentó ser compensada con la misma tecnificación. Se intentó llevar la llamada Revolución Verde, es decir, el uso de semillas científicamente mejoradas, fertilizantes y herbicidas sintéticos y equipos de riego y motorizado de siembra. Pero solo los campesinos más prósperos lograron integrarse a ese sistema. El resto fue quedando cada vez más al margen y solo lograron subsistir mientras el gobierno financió dichos insumos. Cuando la ayuda gubernamental cesó hacia los años 70, millones de campesinos quedaron arruinados, sin poder regresar a las técnicas anteriores ni continuar con las modernas. ¿Engrosará la población urbana o partirán como migrantes al norte en busca de subsistencia? Mientras tanto, en la ciudad, mecanismos como el contrato colectivo de trabajo, la regulación de precios y el seguro social, el cual cubriría al trabajador y su familia, dando servicios médicos, dentales, recreativos, deportivos y finalmente una pensión vitalicia a la jubilación, hicieron subir enormemente la calidad de vida. La clase media, que en 1920 era solo del 7% de la población, para 1940 era ya del 17% y para 1960 del 22%. Un crecimiento espectacular pero ilusorio, como se verá finalmente. También es la época de la expansión del sistema educativo. Miles de escuelas, sobre todo urbanas, se construyeron para la población infantil y juvenil que crecía a ritmos inauditos. La universidad también se buscó adaptar al modelo de masas, y en 1950 el presidente Adolfo Ruiz Cortines
puso la primera piedra de Ciudad Universitaria, un campus gigantesco proyectado para formar a miles de profesionistas que el México moderno necesitaba. A esta época se le conoce como el Milagro Mexicano, y visto desde lejos no es difícil ver por qué. Una familia campesina que en su lugar de origen no tendría más perspectiva de futuro que vivir como habían vivido sus ancestros desde hacía 200 años o más, cuando migraba a la ciudad, si el padre tenía la suerte de entrar a un buen sindicato o los conectes, las influencias o las palancas como se dice hasta el día de hoy, su futuro estaba prácticamente asegurado. Desde ese momento él y su familia tenían la protección del Estado, tenían seguridad social, tenían vivienda, tenían una jubilación y gozarían de una calidad de vida que no había visto su familia nunca. La romantización de esta época que hará el cine mexicano nos da un panorama de optimismo y alegría social. Pero detrás de las grandes fachadas de los edificios y de las instituciones gubernamentales, la realidad seguía siendo muy distinta. Porque deben ser de tripas corazón, los choferes sin pensar que llevan gente, ponen frenos o se arrancan con furor. En 1948, ya bajo el mandato del primer presidente civil del México contemporáneo, Miguel Alemán, se empezó la construcción del primer rascacielos mexicano, la Torre Latinoamericana, símbolo de progreso y modernidad. Pero a su sombra, apenas un par de cuadras de distancia, la realidad era otra. Las vecindades seguían ahí, antiguas casonas convertidas en multiviviendas, donde familias de proletariados o lumpenproletariados se apretujaban y apretujan, sin privacidad y con la mínima higiene. El oropel de la naciente clase media en realidad fue compartido por muy pocas personas. No fue la clase obrera donde mayor movilidad social hubo, fue en la burocracia del propio gobierno, la cual no dejaba de crecer mientras se creaban nuevas instituciones. Si uno tenía la suerte de pertenecer a este pequeño grupo de profesionistas o la habilidad para ascender en el corrupto aparato sindical, prácticamente tenía la vida asegurada. Para este grupo social, la zona sur de la Ciudad de México, una zona de terrenos fértiles y clima agradable, se urbanizó siguiendo un patrón racional y tratando de dar todos los servicios urbanos necesarios y la movilidad para acceder a los puestos de trabajo. En claro contraste, el norte industrial, salvo excepciones, careció de planeación urbana. Se fraccionó sin control y con cada vez mayor frecuencia se permitió que grupos migrantes invadieran terrenos federales donde casas improvisadas serían sus hogares permanentes. En cualquier caso, desde el cada vez más rico empresario, pasando por el corrupto y vitalicio líder sindical, hasta el último de los obreros o incluso de esta masa urbana creciente y un poco aforme, todos tenían que integrarse en esta política de masas que había fundado el cartelismo y que ahora explotaba el partido institucional para agrupar todas las fuerzas vivas del país. La política de masas se convirtió en el mayor experimento social de la nación mexicana. Si querías lograr algo, ya fueras un médico del IMSS o una persona que acababa de llegar a la ciudad y que necesitaba un pedazo de tierra donde vivir, te tenías que afiliar al partido. Si querías obtener algo, tenías que pertenecer al partido. Y si querías escalar, tenías que cumplir con todos los protocolos, la militancia, las marchas, las muestras de adhesión al régimen, a tus líderes. Y por supuesto, todas las reglas no escritas, como halagar, como dar regalos, como dar sobornos, para poder ascender. Los empresarios son un caso aparte, pues su cercanía con el poder les hacía disfrutar de beneficios que no tenía nadie más. Pero ni ellos se salvaban de estar completamente fuera de todo esto. Ya sea dando donativos de manera pública o sobornos de manera privada, aunque también son un secreto a voces, tenían que contribuir con la construcción de este enorme régimen gubernamental. El México moderno no dejó de hacer la guerra al México del pasado, pero el pasado siempre desbordó al presente. Las vecindades, símbolos de la pobreza secular, fueron intentadas sustituir por modernos conjuntos urbanos de bloques de apartamentos. Pese a tener cientos o incluso miles de apartamentos cada uno, eran insuficientes para una población en clara explosión demográfica y migratoria.
Los multifamiliares fueron finalmente ocupados por los sectores bajos de la burocracia y los menos favorecidos de los profesionistas como los maestros o empleados sanitarios. Era un patrimonio digno y estable, pero muy lejos de las grandes casas de la clase media auténtica, tan inspiradas en las casas norteamericanas de los suburbios, que con el correr de los años eran consideradas cada vez más como casas de ricos. Poseer una vivienda propia fue un anhelo permanente, pero progresivamente más difícil de alcanzar. Al mismo tiempo que la Ciudad de México, y no solo ella pronto, sino todas las demás ciudades, crecían sin control. El gran negocio de la especulación mobiliaria alcanzó su apogeo con experimentos como Ciudad Satélite o Ciudad Jardín. Conjuntos urbanos, hechos en un principio para desahogar la saturada urbe, pero que pronto fueron rapiñados por inmobiliarias asociadas a los mismos políticos y terminaron simplemente convirtiéndose en manchas urbanas crecientes que se integraban a esta otra masa caótica que era la ciudad. Todo esto mientras un pequeño grupo se enriquecía enormemente. El esplendor de las casas de los años 50 contrasta con la miseria de la población proletaria apiñada en las viejas colonias y los nuevos asentamientos irregulares. La ilusión de la movilidad social se fue desvaneciendo con el correr de 2 décadas y aunque varios miles de familias gozaron de una calidad de vida sin precedentes, cientos de miles o incluso millones quedaron con beneficios marginales o incluso experimentaron retrocesos. Pertenecer al partido era la única vía de supervivencia. Una década después, los jóvenes que se enfrentaron a ese futuro cada vez más cerrado, con promesas cada vez más vacías, protagonizaron la primera gran rebelión contra el sistema.